Hay momentos en la vida en que la rutina se vuelve demasiado estrecha, como un traje que ya no encaja con el alma. Nos levantamos, trabajamos, cumplimos con lo esperado, pero en lo profundo sentimos una inquietud que no se puede callar. Una voz sutil que susurra que hay más, mucho más, de lo que nos atrevemos a ver. ¿Quién eres más allá de tu nombre? Más allá de tu oficio, más allá de tus historias pasadas. ¿Qué late en ese lugar secreto que ni tú mismo has explorado? ¿Y por qué? Aunque lo has intentado tantas veces, siempre parece que falta algo, una pieza invisible del rompecabezas de tu existencia. Imagina que la vida entera es un viaje a través de múltiples puertas. Algunas las atraviesas en vigilia, una decisión, un encuentro, un cambio inesperado. Otras, sin embargo, solo se abren en la penumbra, cuando tus ojos están cerrados y tu alma, liberada del peso de lo cotidiano, recuerda que es infinita. Lo que encontrarás en estas páginas no pretende imponerte dogmas ni verdades absolutas. No es un libro religioso, sino un libro del alma, un manual poético de transformación. Aquí no se te dirá qué creer, sino cómo mirar dentro de ti, cómo despertar las fuerzas dormidas que esperan en tu propia conciencia. En cada capítulo escucharás relatos, parábolas que nacen de tierras lejanas y tiempos antiguos, pero que hablan de ti, de tu búsqueda, de tus miedos y de tus esperanzas. El comerciante que recupera la abundancia perdida, la sacerdotisa que descubre el lenguaje secreto del alma dormida, el pescador que aprende a lanzar redes de luz en mares invisibles. Cada historia será un espejo que refleja algo que tú ya sabías, aunque lo hubieras olvidado. Este camino de 20 capítulos será como un peregrinaje interior. Cada etapa te conducirá más cerca de ti mismo, más cerca de tu verdad, más cerca del poder creador que late en cada célula de tu ser. Y al final, no serás la misma persona que lo comenzó. Te habrás reencontrado con tu esencia, un ser consciente, abundante, lleno de propósito, capaz de dialogar con el universo y co-crear con él. Prepárate para entrar en el territorio sagrado del alma, donde las palabras son semillas, el silencio es un altar, los sueños son mensajeros y el yo soy es la llave maestra. Prepárate para dejar atrás la prisión de lo ordinario y caminar hacia lo extraordinario que siempre estuvo esperándote. Capítulo 1. El llamado del alma. Hay instantes en la vida que no se parecen a los demás, no se anuncian con fanfarrias ni con luces espectaculares, pero marcan un antes y un después. Son momentos silenciosos, a veces imperceptibles para quienes nos rodean, pero que dentro de nosotros resuenan como un tambor antiguo. Es el llamado del alma, esa vibración misteriosa que nos recuerda que vinimos a algo más grande que sobrevivir, pagar cuentas y acumular objetos. Este llamado no suele aparecer en medio de la euforia, sino en la pausa. Surge cuando, en medio del bullicio, nos detenemos y sentimos un vacío extraño. Surge cuando miramos el espejo y reconocemos un rostro cansado que oculta un anhelo secreto. Es ese murmullo interior que nos dice: no estás viviendo todo lo que puedes vivir. Desde tiempos ancestrales, los sabios de diversas culturas hablaron de esta inquietud sagrada. Los egipcios la nombraban como el despertar del corazón. Los místicos tibetanos la entendían como la campana que llama a meditar. Los alquimistas decían que era el fuego inicial que enciende la transmutación. Siempre la describieron como un umbral, una puerta invisible que aparece en la vida del buscador. Y esa puerta, aunque se abre hacia adentro, da vértigo, porque implica abandonar certezas, romper cadenas de comodidad y atreverse a mirar más allá de lo evidente. En un pueblo perdido entre montañas vivía un joven llamado Elian. Su vida era sencilla, cuidaba las ovejas de su familia y seguía cada día la rutina de sus antepasados. Sus vecinos lo consideraban afortunado, pues no le faltaba alimento ni techo, y el paisaje de los valles era un regalo para los ojos. Sin embargo,
Elian llevaba tiempo sintiendo que algo le faltaba. Cada noche, mientras las estrellas bordaban el cielo, escuchaba un sonido que no podía explicar. No era el viento ni el canto de los grillos. Era un tono profundo como una campana lejana. Una voz que parecía llamarlo por su nombre. Al principio pensó que era su imaginación. Después, trató de ignorarlo. Pero el sonido regresaba, más claro cada vez, hasta que se convirtió en una certeza imposible de negar. Una madrugada, incapaz de resistir más, se levantó y siguió la dirección de ese eco misterioso. Caminó colina tras colina, cruzó arroyos, trepó senderos de roca. El sonido lo guiaba como un faro invisible. Tras largas horas, llegó a un claro donde un anciano lo esperaba junto a una fogata. Sus ojos brillaban como espejos de luna. «Te estaba esperando», dijo el anciano. Ese eco que oías no venía de fuera, nacía dentro de ti. Era tu alma recordándote que ya es hora de despertar. Elian comprendió entonces que aquel vacío que sentía no era un error, sino una invitación. Su insatisfacción no era un castigo, sino una brújula. El anciano le explicó que todo ser humano llega a un punto en que el alma llama a emprender un viaje interior, un camino que conduce hacia la plenitud y el propósito verdadero. El joven regresó a su pueblo, pero ya no era el mismo. Aunque siguió cuidando a las ovejas, lo hacía con otra mirada. Cada amanecer se convirtió en un mensaje, cada estrella en una señal, cada silencio en un templo, porque entendió que había respondido al llamado y que a partir de entonces su vida sería un camino de transformación. Tal vez, como Elian, has sentido ese eco. Tal vez lo has escuchado en noches de soledad, en conversaciones que te estremecieron, en libros que parecían dirigirse directamente a ti, o en ese momento en que, en medio del cansancio, pensaste, no puede ser que la vida sea solo esto. Ese es el llamado del alma. No importa tu edad, tu ocupación ni tu historia. A cada persona le llega en un momento distinto, pero cuando llega, no hay marcha atrás. Puedes intentar silenciarlo con distracciones, pero siempre volverá. Es la voz que insiste en recordarte que no eres solo cuerpo, ni solo pensamiento, ni solo roles sociales. Eres un ser vasto, conectado a un universo infinito, con un propósito único que solo tú puedes encarnar. El alma habla en susurros, no en gritos. Por eso, reconocerla requiere atención. Estas son algunas formas en que suele manifestarse. Una sensación de vacío en medio de la abundancia externa. Una intuición persistente de que hay algo más para ti. Un cansancio profundo de lo repetitivo, aunque desde afuera todo parezca bien. Sueños o símbolos que se repiten y parecen señalar un camino. Encuentros significativos que te despiertan preguntas nuevas. Cuando estas señales aparecen, no las ignores. Son campanas que marcan el inicio de tu viaje interior. Responder al llamado del alma no exige abandonar todo de inmediato ni viajar a tierras lejanas. El primer paso es interior. Es declarar tu disposición. Cada noche, antes de dormir, coloca tu mano sobre el corazón y di en silencio: estoy listo para escuchar mi alma. Estoy listo para recordar quién soy. Estoy listo para caminar hacia mi verdad. Hazlo durante 7 noches seguidas. No busques resultados inmediatos. Solo permite que la intención siembre su raíz en tu inconsciente. Notarás que algo empieza a moverse. Sueños más nítidos, intuiciones más claras, señales más evidentes. No es magia externa, es tu propia alma respondiendo al permiso que le has dado. El llamado del alma es como una campana eterna. Siempre suena, aunque muchos la ignoren. Pero tú, que sostienes este libro en tus manos, ya lo has escuchado. De lo contrario, estas palabras no tendrían sentido para ti. Este primer capítulo no pretende darte respuestas definitivas, sino recordarte que el simple hecho de sentir la inquietud ya es señal de que estás en el umbral. Has comenzado tu viaje.
El eco que resuena en tu interior no es un error, es una promesa. La vida, desde ahora, ya no será una repetición inconsciente, será una travesía sagrada. Y cada paso, cada silencio y cada sueño te llevarán más cerca de la verdad que siempre estuvo esperando por ti. Si has llegado hasta este punto, está claro que este tema resuena contigo. Recuerda que en el primer enlace de la descripción tienes más contenido sobre que puede llevarte aún más lejos. Capítulo 2. El misterio del silencio. El silencio es uno de los grandes tesoros olvidados de la humanidad. En una época donde todo se llena de voces, de pantallas encendidas, de notificaciones que reclaman nuestra atención a cada instante, el silencio parece incómodo, casi extraño. Muchos huyen de él porque temen enfrentarse a lo que guarda, pero quienes se atreven a habitarlo descubren que en sus profundidades hay una verdad más poderosa que cualquier palabra. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura. Es el lugar donde las máscaras caen y la esencia se revela. Hubo un tiempo en que los sabios enseñaban a sus discípulos no con discursos interminables, sino invitándolos a sentarse en cuevas, desiertos o templos donde nada podía escucharse, salvo el latido del propio corazón. Ellos sabían que la mente se acostumbra a las palabras, pero se rinde ante el silencio. Porque en el silencio, el alma habla en un lenguaje distinto. Un idioma hecho de vibraciones, intuiciones y revelaciones que no necesitan traducción. Se cuenta que en una ciudad antigua vivía una joven llamada Aileen. Desde niña había sentido fascinación por la música y su sueño era convertirse en una gran cantante. Su voz era hermosa, pero cuanto más buscaba perfeccionarla con maestros, técnicas y aplausos, más sentía que algo esencial le faltaba. Era como si cada nota que salía de su garganta llevara consigo una sombra de vacío. Un día, agotada de tanto esfuerzo, decidió abandonar el arte. Pensó que tal vez no había nacido para ello, pero esa misma noche, en sueños, se le apareció una anciana vestida con un manto de estrellas que le susurró: «Tu voz no está en las notas que repites. Tu voz habita en el silencio que aún temes escuchar». Al despertar, Aileen quedó confundida, pero algo dentro de ella ardía con una claridad desconocida. Pasaron los días y el mensaje seguía latiendo en su memoria. Finalmente, obedeció a aquella intuición y emprendió un viaje hacia las montañas. Allí, entre cumbres nevadas, encontró un monasterio donde los monjes practicaban una disciplina extraña. En lugar de cantar himnos, cultivaban el silencio. Ella pidió quedarse unos días y observar. Al principio, la experiencia fue insoportable. El murmullo del viento entre las rocas, el crujir de la madera en la noche y el eco de sus propios pensamientos se volvían un ruido ensordecedor. Nunca había escuchado tanto como en ese aparente silencio. Su mente gritaba, se resistía, inventaba preocupaciones para escapar. Pero poco a poco, algo empezó a transformarse. El ruido interno comenzó a calmarse, como un lago que deja de agitarse después de una tormenta. Y en ese espacio sereno, Aileen escuchó por primera vez el verdadero tono de su ser. No era una voz externa ni una melodía audible. Era una vibración que brotaba de lo profundo de su pecho, un canto sin palabras que parecía estar conectado al latido mismo del universo. Comprendió entonces lo que la anciana había querido decirle. La voz auténtica de cada ser humano no nace del esfuerzo ni del deseo de reconocimiento, sino del silencio donde el alma revela su música secreta. Aileen pasó semanas enteras en aquel monasterio, aprendiendo a callar para escuchar. Y cuando finalmente regresó a su ciudad, su voz ya no era la misma. Cantaba menos, pero cada nota que pronunciaba atravesaba corazones, porque no era su garganta la que emitía la música, era su silencio interior el que cantaba a través de ella. La historia de Aileen nos enseña que el silencio no es vacío, sino plenitud, que dentro de él se guardan las respuestas que tanto buscamos afuera. Cuando nos atrevemos a detener el ruido externo y también el ruido interno, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya estaba allí.
esperando pacientemente a ser descubierto. El silencio es un espejo que no miente. En él vemos nuestros miedos, nuestras dudas, pero también nuestra esencia más luminosa. El misterio del silencio es que cuanto más lo habitamos, más nos damos cuenta de que no estamos solos. Muchos creen que callar es separarse del mundo, cuando en realidad es fundirse con él. En el silencio profundo se percibe la respiración de los árboles, el murmullo de los ríos, el latido compartido de toda la creación. Es allí donde entendemos que somos parte de una totalidad que nunca nos abandona. Si alguna vez te sientes perdido, si la confusión te envuelve o la angustia te pesa, prueba el poder del silencio, no como un gesto de huida, sino como un retorno a ti mismo. Apaga las luces, deja el teléfono lejos, siéntate en calma y escucha. Al principio solo oirás ruido mental, pero si perseveras, llegarás a ese lugar secreto donde la voz de tu alma susurra. No necesitas técnicas elaboradas ni mantras complicados. Basta con abrir un espacio y estar presente. El silencio hará el resto. El misterio del silencio es que no es algo que tengas que conquistar, porque siempre ha estado ahí. Es como el cielo detrás de las nubes. Aunque no lo veas, nunca se ha ido. Cuando eliges callar, aunque sea por unos minutos al día, abres la puerta a esa inmensidad. Y poco a poco, como le ocurrió a Aileen, descubres que tu voz, tu propósito y tu fuerza nacen precisamente de allí. El mundo actual nos enseña a valorar la velocidad, el ruido y la producción constante. Pero los sabios de todos los tiempos coincidían en lo contrario, que el secreto de la transformación personal no está en hacer más, sino en aprender a escuchar lo que el silencio revela. Y cuando logras escuchar, ya no vuelves a ser el mismo, porque descubres que la vida entera está compuesta por una música sagrada que nunca se detiene. El silencio es el maestro invisible que siempre te ha acompañado. Ha estado en tus noches de insomnio, en tus caminatas solitarias, en los espacios entre una palabra y otra. Solo espera que lo reconozcas y lo honres. Y cuando lo haces, cuando lo recibes como aliado, tu vida se convierte en un eco armonioso de esa melodía infinita que sostiene al universo. Capítulo 3. Los sueños como puentes. Los sueños son como ríos invisibles que nos conectan con tierras olvidadas. Durante el día, caminamos sobre el suelo firme de lo cotidiano, convencidos de que la realidad es solo lo que podemos tocar, pesar y medir. Pero cuando cerramos los ojos y nos entregamos al descanso, cruzamos sin darnos cuenta un puente hacia un territorio donde las leyes cambian, donde lo imposible se vuelve natural y donde nuestra alma revela lo que en la vigilia se oculta. Los sueños han sido despreciados por quienes creen que solo son residuos del pensamiento, imágenes sin sentido que la mente produce como humo. Sin embargo, desde tiempos antiguos, los pueblos sabían que en ellos habitaban mensajes, visiones y fuerzas que podían transformar una vida entera. En el silencio de la noche, los griegos acudían a los templos de Esculapio para soñar dentro de espacios sagrados y recibir instrucciones de los dioses sobre su salud y destino. Los chamanes de las selvas americanas viajaban en sueños como pájaros que vuelan entre mundos, trayendo respuestas para sus comunidades. Los místicos de Oriente enseñaban que el sueño era una preparación para la muerte y al mismo tiempo un ensayo de la vida eterna. Todos coincidían en lo mismo. El sueño no es un vacío, sino un puente. Un puente entre lo humano y lo divino, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el ser que creemos ser y el que verdaderamente somos. Se cuenta la historia de un hombre llamado Amaru, un humilde carpintero que vivía en un pueblo cercano al desierto. Cada día trabajaba con sus manos la madera, dando forma a sillas, mesas y puertas, pero en su corazón guardaba un deseo secreto:
Quería comprender el misterio de su existencia. Preguntaba a los sabios y a los sacerdotes, pero nadie le daba una respuesta que lo saciara. Una noche, mientras dormía agotado por el trabajo, tuvo un sueño tan vívido que parecía real. En él, caminaba sobre un puente de cristal que se extendía sobre un abismo sin fondo. Al otro lado lo esperaba una figura luminosa, imposible de describir con palabras, que le dijo: Amaru, todo lo que buscas no está en los templos ni en las palabras de otros, está en ti. Cruza este puente cada noche y recordarás lo que olvidaste al nacer. Al despertar, el carpintero sintió que algo en su interior se había encendido. Cada noche volvía a soñar con ese puente y poco a poco comenzó a recibir enseñanzas. No eran frases directas, sino símbolos. Un árbol que florecía en pleno desierto, un niño que encendía una lámpara en la oscuridad, un río que fluía en dirección contraria a la corriente. Durante el día, Amaru meditaba en esas imágenes y comprendía que no eran fantasías, sino mensajes codificados que le enseñaban a confiar, a soltar el miedo, a ver belleza donde otros solo veían vacío. Con el tiempo se convirtió en un hombre sabio, y sus vecinos acudían a él en busca de consejo, no porque hubiese leído libros, sino porque había aprendido a cruzar cada noche el puente de los sueños y a traer de allí tesoros que podían compartirse. Así como Amaru, cada uno de nosotros tiene acceso a ese puente. Los sueños nos recuerdan que no somos solo lo que pensamos de día, sino viajeros capaces de transitar múltiples dimensiones. Nos muestran partes de nosotros que permanecen dormidas, nos revelan heridas que necesitan sanar, nos dan claves para resolver problemas que en vigilia parecen imposibles. ¿Quién no ha despertado alguna vez con la respuesta clara a una pregunta que lo atormentaba? ¿Quién no ha sentido que un sueño traía un mensaje que superaba la lógica? Es en esos momentos cuando comprendemos que el alma habla a través de símbolos y que el lenguaje de los sueños es el idioma secreto de lo eterno. Sin embargo, el mundo moderno ha olvidado cómo escuchar. Nos levantamos cada mañana apresurados, corremos a cumplir obligaciones y dejamos que los sueños se evaporen como neblina bajo el sol. Olvidamos que cada imagen nocturna es un regalo, una carta escrita en tinta invisible por la parte más profunda de nuestro ser. Recuperar esa memoria es volver a reconocernos. Los sueños no son para entretenernos, son para guiarnos. Algunos preguntan: ¿cómo puedo interpretar mis sueños si son tan confusos? La respuesta es sencilla. No busques significados externos en manuales que pretenden dar definiciones universales. Cada sueño habla en tu propio idioma, el idioma del alma. Una serpiente puede ser amenaza para unos y renovación para otros. El agua puede ser miedo en un corazón y purificación en otro. Lo importante no es lo que digan los diccionarios de símbolos, sino lo que tu corazón siente cuando recuerdas el sueño. El verdadero intérprete eres tú. Los sabios aconsejaban un ritual sencillo. Antes de dormir, coloca un cuaderno al lado de tu cama y declara en silencio tu intención de recordar. Al despertar, anota lo primero que venga a tu mente, sin juzgarlo. Puede ser una imagen, una palabra, un color, una emoción. Con el tiempo, empezarás a ver patrones, señales que se repiten, mensajes que se vuelven claros. Esa práctica convierte el sueño en un maestro permanente, un puente vivo que cada noche te conecta con la sabiduría interior. Los sueños también son espacios de creación. Cuando entras en ellos con intención, puedes sembrar semillas que germinan en tu realidad. Las afirmaciones que susurras antes de dormir, los pensamientos con los que cierras el día, todo eso se convierte en material con el que tu mente inconsciente construye los paisajes nocturnos, y esos paisajes, a su vez, moldean la vida despierta. Los antiguos sabían que al soñar con abundancia, con sanación o con amor, estaban preparando el terreno para que esas realidades se manifestaran al amanecer.
Piensa por un instante en la inmensidad de este regalo. Cada noche el universo te ofrece un puente para cruzar hacia tu verdad más profunda. No necesitas templos costosos, ni viajes a tierras lejanas, ni rituales complicados. Solo necesitas cerrar los ojos con la disposición de escuchar. El sueño te llevará al otro lado. Allí hallarás símbolos, encuentros, visiones y respuestas. Y cada regreso será como traer de vuelta una piedra preciosa desde un reino oculto. El misterio de los sueños es que son tan reales como la vigilia, pero nos hemos acostumbrado a llamarlos ilusiones. Si de día vivimos limitados por las fronteras del tiempo y del espacio, de noche recordamos que esas fronteras no existen. Y cuando lo recordamos, algo cambia para siempre. Empezamos a ver la vida diurna con otros ojos. Las paredes de lo imposible se vuelven más delgadas, la intuición se agudiza, la confianza se fortalece, porque sabemos en lo más íntimo que hay un puente que nunca se rompe y que cada noche está allí, esperándonos. Así, los sueños no son una fuga de la realidad, son un acceso directo a lo real. Nos invitan a comprender que somos más vastos que nuestras rutinas y que hay fuerzas trabajando con nosotros en cada instante. La vigilia y el sueño son dos riberas del mismo río, y el puente que las une es nuestra conciencia. Quien aprende a cruzarlo conscientemente, descubre que la vida es mucho más amplia de lo que jamás imaginó. El día que reconozcas tus sueños como guías, ese día tu viaje interior comenzará con mayor fuerza, porque dejarás de verlos como simples imágenes pasajeras y empezarás a escucharlos como lo que son, cartas enviadas por tu alma a tu mente despierta. Entonces comprenderás que no estás solo, que la sabiduría siempre estuvo contigo, esperando ser leída en el idioma de la noche, y ese descubrimiento marcará el inicio de una nueva vida, una en la que cada sueño será un puente hacia tu destino más elevado. Capítulo 4. La semilla del yo soy. Cada palabra que pronunciamos es una semilla. Algunas caen en tierra estéril y se secan antes de germinar. Otras encuentran un suelo fértil y brotan con fuerza, convirtiéndose en árboles que dan sombra y frutos. Entre todas las palabras que los seres humanos conocen, ninguna es más poderosa que las que siguen a la declaración «Yo soy». Esas dos palabras son llaves maestras que abren o cierran puertas invisibles. Lo que decimos después de ellas se convierte en decreto, en vibración creadora, en el molde a partir del cual la realidad comienza a tomar forma. Los sabios antiguos lo sabían. En los templos de Egipto, se enseñaba a los iniciados a cuidar con reverencia las afirmaciones que salían de sus labios. Los chamanes americanos utilizaban fórmulas sagradas que empezaban con «Yo soy» para invocar la fuerza de la naturaleza. Los maestros orientales recordaban que todo pensamiento repetido con la fuerza de la identidad era una semilla inevitable que tarde o temprano germinaría. Por eso la humanidad entera, desde tiempos remotos, ha considerado el nombre propio y la declaración del ser como actos sagrados. Imagina por un instante que tu vida es un vasto jardín. Allí se encuentran flores de belleza inigualable, pero también hierbas que crecen sin control. Cada afirmación que haces sobre ti mismo es como una semilla que plantas en ese terreno. Cuando dices «yo soy débil», estás sembrando fragilidad. Cuando dices «yo soy fuerte», estás sembrando poder. Cuando dices «yo soy pobre», invitas a la carencia a crecer. Y cuando dices «yo soy abundancia», abres la puerta a la prosperidad. La tierra de tu inconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo recibe la semilla y le da vida. Se cuenta la historia de un hombre llamado Idris, mercader de especias en un puerto lejano. Durante años había sido próspero, pero una serie de infortunios lo dejó en la ruina. Cada día se lamentaba frente a los demás, repitiendo frases como «yo soy un fracasado» o «yo soy un hombre sin suerte». Sus amigos lo escuchaban con tristeza,
porque notaban que cada vez parecía hundirse más en su desgracia. Una tarde, sentado en la orilla del mar, se le acercó un anciano desconocido. Llevaba en sus manos una vasija de barro que contenía semillas doradas. El anciano se sentó junto a Idris y le dijo: «Estas semillas son especiales. Siembra una en la tierra y crecerá lo que pronuncies al plantarla. Pero cuidado, la tierra es fiel a tus palabras y no distingue entre bendición y condena». Idris, incrédulo, aceptó una semilla y la sembró en la arena, murmurando con amargura: «Yo soy desgracia». Al instante, la semilla brotó y se convirtió en una planta marchita y espinosa que lo hirió en la mano. El anciano sonrió con compasión y le entregó otra semilla. Esta vez Idris, temblando, cerró los ojos y susurró: «Yo soy abundancia». Para su sorpresa, la semilla germinó y floreció en un árbol pequeño lleno de frutos dulces y aromáticos. El mercader comprendió entonces que su vida entera había sido un campo sembrado por sus propias palabras. Desde ese día, Idris cambió la forma en que hablaba de sí mismo. Aunque todavía enfrentaba dificultades, cada mañana se repetía: «Yo soy digno de prosperidad, yo soy fuerza, yo soy luz». Poco a poco, su realidad comenzó a transformarse. Los clientes regresaron, nuevas oportunidades aparecieron y, lo más importante, su interior dejó de estar dominado por la amargura. Había descubierto el secreto de la semilla del yo soy. La enseñanza de Idris es la misma que los sabios han repetido a lo largo de los siglos. Nuestras declaraciones moldean nuestra vida. La identidad que proclamamos con palabras se convierte en la experiencia que vivimos. No se trata de superstición ni de fórmulas mágicas, sino de comprender que la mente inconsciente absorbe cada palabra como si fuera una orden. Así, si día tras día repetimos frases de derrota, construimos un campo de derrota. Y si con constancia afirmamos nuestro poder y nuestra plenitud, edificamos un jardín de abundancia. El verdadero poder del yo soy no está en pronunciarlo mecánicamente, sino en encarnarlo. Una afirmación vacía, repetida sin fe ni emoción, es como lanzar semillas al viento. No llegan a ningún suelo. Pero cuando decimos «yo soy amor», con la vibración sincera de nuestro corazón, esa declaración atraviesa las capas de la mente y se arraiga en lo más profundo. Y desde allí comienza a irradiar hacia cada aspecto de nuestra vida. Este principio puede parecer sencillo, pero su profundidad es infinita. Si aprendes a cuidar las palabras que pronuncias sobre ti mismo, estarás cultivando con conciencia el jardín de tu destino. La vida te escucha a través de tus decretos, porque el universo responde a la vibración de tu identidad. Siembra luz y recogerás luz. Siembra confianza y cosecharás confianza. Siembra miedo y encontrarás muros. Siembra esperanza y hallarás caminos. Muchos preguntan: ¿cómo empezar a usar el poder del yo soy de manera consciente? La respuesta es comenzar por lo pequeño. Escucha las frases automáticas que repites cada día. Tal vez sin darte cuenta dices: yo soy torpe, yo soy débil, yo soy olvidadizo. Cámbialas por semillas de poder. Yo soy capaz, yo soy sabio, yo soy memoria viva. No esperes que la realidad cambie de inmediato, pero observa cómo tu energía empieza a transformarse. Y con el tiempo esa energía interior se reflejará en circunstancias externas. Imagina al universo como un vasto campo dispuesto a germinar cualquier semilla que le entregues. No distingue entre bromas y verdades, entre dudas y certezas. Solo obedece la vibración de tu declaración. Por eso, sé cuidadoso con lo que eliges sembrar. No alimentes con tus palabras los jardines del miedo ni las selvas de la carencia. Haz del yo soy un altar donde plantas solo lo que deseas ver florecer. El misterio del yo soy es que no solo transforma tu vida externa, sino también tu relación contigo mismo. Cuando empiezas a declarar con amor tu verdadera esencia, descubres que eres más grande de lo que pensabas,
No eres tus errores, no eres tus miedos, no eres las etiquetas que otros te han puesto. Eres un ser vasto, conectado al universo, capaz de crear, de sanar y de transformar. Esa revelación no llega desde afuera, sino desde el acto sagrado de recordar quién eres cada vez que pronuncias con conciencia, yo soy. El poder de estas palabras es tan inmenso que muchas tradiciones lo han considerado un nombre divino. Porque cada vez que dices yo soy, estás invocando la chispa eterna que habita en ti. No es arrogancia, es recordatorio. No es ilusión, es verdad esencial. Reconocerlo es honrar la vida que late en tu interior y la vida que vibra en toda la creación. Así cada noche antes de dormir, puedes hacer un pequeño ritual. Cierra los ojos, respira profundo y siembra una semilla de yo soy en tu inconsciente. Dila con calma, con certeza, con el corazón abierto. Puede ser yo soy paz, yo soy abundancia, yo soy amor. Hazlo 7 noches seguidas y observa cómo tu energía se expande, cómo tus sueños se transforman, cómo la realidad comienza a responder. Es un gesto sencillo, pero poderoso, porque planta raíces en lo más profundo de ti. La semilla del yo soy es un regalo sagrado que llevas contigo desde que naciste. Cada vez que lo pronuncias, te estás recordando a ti mismo quién eres en verdad, y cuando eliges sembrar con conciencia descubres que la vida entera es un jardín dispuesto a florecer con tus declaraciones. Capítulo 5. El lenguaje del alma dormida. La vida entera es un diálogo. Dialogamos con otros, con el mundo, con nuestros pensamientos, incluso con los recuerdos. Pero existe un diálogo mucho más profundo, silencioso y casi siempre olvidado, el que sostenemos con nuestra propia alma mientras dormimos. Durante la vigilia, hablamos con palabras que siguen la lógica de la gramática y las estructuras que aprendimos en la infancia. Pero cuando cerramos los ojos y la mente consciente se retira, el alma despierta en otro escenario y comienza a hablar en su propio idioma. Ese idioma no es lineal ni racional. Está hecho de vibraciones, de símbolos, de silencios que dicen más que 1000 frases, de sensaciones que atraviesan las fronteras del entendimiento ordinario. Desde tiempos antiguos, los pueblos sabían que la mente dormida comprendía un lenguaje distinto al de la vigilia. Los sacerdotes egipcios practicaban rituales de incubación de sueños, convencidos de que los dioses se comunicaban a través de imágenes nocturnas. Los sabios griegos acudían a templos donde la gente dormía en busca de revelaciones curativas. En Oriente, los maestros enseñaban que las visiones nocturnas eran cartas que el espíritu enviaba a la conciencia despierta. Todos coincidían en algo esencial. Para hablar con el alma dormida, no bastan las palabras comunes. Hay que aprender a vibrar en su frecuencia. Se cuenta que en una ciudad amurallada, donde los templos se alzaban con columnas de mármol y los pasillos olían a incienso, vivía una mujer llamada Lira. Desde joven había sentido curiosidad por los misterios y decidió servir como guardiana en un templo dedicado al estudio de la conciencia. Su tarea consistía en recorrer de noche los corredores, asegurándose de que nadie interrumpiera los ritos secretos. Una madrugada, mientras caminaba bajo las sombras, escuchó un canto que no se parecía a ninguno de los que había oído antes. No eran palabras en su lengua, ni siquiera sonidos que pudiera identificar. Era como un murmullo de estrellas, una vibración que parecía surgir directamente de las piedras. Guiada por esa melodía, Lira llegó hasta una sala prohibida. A través de una rendija en la gran puerta de obsidiana, observó lo que sucedía adentro. 12 sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, se movían en círculos alrededor de una llama. Sus voces se superponían en armonías que no seguían ningún patrón conocido. Algunos hablaban en tonos graves, otros en susurros agudos. Entre palabra y palabra,
dejaban espacios de silencio que parecían expandir la vibración aún más. Lyra no entendía lo que decían con su mente consciente, pero algo en lo profundo de su ser lo comprendía todo. Sentía como cada sonido tocaba fibras invisibles de su alma, como si fueran acordes olvidados de una melodía eterna. Aquella noche, la joven comprendió una verdad que transformaría su vida. El alma dormida no se comunica con palabras lógicas, sino con vibraciones puras. Lo que realmente recibe no son frases, sino la emoción y la intención que habitan en ellas. Una declaración pronunciada sin sentir es solo ruido, pero una palabra cargada de verdad, acompañada de silencio y de respiración consciente, atraviesa todas las barreras y llega al corazón de la conciencia dormida. La alta sacerdotisa del templo, al descubrir que Lyra había sido testigo de ese rito secreto, no la reprendió. Al contrario, la tomó como discípula y le explicó. La mente consciente traduce todo en conceptos, pero la mente dormida escucha la música detrás de las palabras. Si quieres dialogar con tu alma, no le hables como a un extraño. Háblale como a un amante. No le entregues fórmulas vacías, entrégale vibraciones vivas. Desde entonces, Lyra practicó cada noche lo que aprendió. Antes de dormir, no repetía frases mecánicas, sino que dejaba que cada declaración surgiera desde lo más profundo de su ser. No decía «yo soy luz» de manera automática. Lo respiraba, lo sentía, lo dejaba latir en su pecho hasta que se volvía real. Con el tiempo, su vida cambió de maneras misteriosas. Los sueños se volvieron más nítidos. Recibía símbolos que le daban respuestas a preguntas que había guardado en silencio. Sus relaciones comenzaron a sanar porque, sin darse cuenta, su vibración transmitía más verdad y más amor. Descubrió que el secreto no estaba en repetir muchas palabras, sino en permitir que pocas surgieran con total autenticidad. Era como tocar una campana. Un solo golpe sincero resonaba mucho más que 1000 golpes débiles. El lenguaje del alma dormida es vibración. Por eso responde al tono, al ritmo, al silencio. Un mismo yo soy puede ser vacío o poderoso según la vibración con que se pronuncie. La diferencia está en si lo dices con miedo o con certeza, con prisa o con calma, con la mente o con todo tu ser. El alma dormida distingue de inmediato entre palabras huecas y verdad encarnada. Si deseas comenzar a comunicarte con ella, no necesitas fórmulas complicadas. Basta con respirar profundamente, cerrar los ojos y dejar que tu voz interior se sincronice con el pulso de tu corazón. Permite que cada afirmación surja despacio, como si la sembraras en tierra fértil. Haz pausas entre frase y frase, porque el silencio también habla. Imagina que tus palabras son ondas que viajan como círculos en el agua y que el universo entero responde a su vibración. Muchos sienten frustración al practicar afirmaciones porque no ven cambios inmediatos. La razón es que hablan solo con la boca y no con el alma. El verdadero poder surge cuando logras alinear emoción, pensamiento y palabra. Cuando respiras lo que dices. Cuando cada célula de tu cuerpo vibra con la declaración. Entonces el alma dormida recibe el mensaje y lo multiplica en todas las dimensiones de tu ser. El misterio es que no necesitas entender racionalmente cómo sucede. La mente lógica nunca podrá descifrar completamente el lenguaje del alma, porque no se trata de conceptos, sino de vibraciones, como una canción que no puedes traducir en palabras, pero que, sin embargo, te transforma al escucharla. Así funciona este idioma secreto. Es una lengua antigua que no se aprende, sino que se recuerda. Está inscrita en tu interior desde antes de nacer. El relato de Lyra nos muestra que hay un templo oculto en cada uno de nosotros. No necesitas columnas de mármol ni lámparas de aceite. Basta con cerrar los ojos y entrar en el santuario de tu respiración. Allí puedes pronunciar tus decretos sagrados en el idioma que el alma entiende.
no como un loro repitiendo frases, sino como un creador sembrando vibraciones. Si lo haces con autenticidad, descubrirás que el universo entero empieza a responder en la misma frecuencia. El lenguaje del alma dormida es el idioma de la verdad pura. No admite disfraces, no responde a mentiras, no obedece a las apariencias, solo vibra con lo auténtico. Y cuando logras hablarle con sinceridad, con la música de tu ser más profundo, ella se abre y te revela sus tesoros. Entonces comprendes que cada noche es un espacio de diálogo con lo eterno, que cada sueño es una respuesta, que cada silencio está lleno de palabras invisibles que tu espíritu sabe escuchar. Recuerda esto, no estás solo en tu vigilia ni en tu sueño. Hay una parte de ti que siempre escucha, una parte que no se distrae con lo superficial y que guarda intacta la memoria de lo que eres en esencia. Habla con ella, hazlo con calma, con respeto, con la certeza de que tus vibraciones son llaves que abren puertas ocultas. Y verás cómo, poco a poco, tu vida entera se convierte en un eco armonioso del idioma que el alma nunca olvidó. Capítulo 6. El jardín de las intenciones. La vida entera es un terreno fértil que responde con infinita paciencia a todo lo que sembramos en él. Lo que hoy vives, lo que te rodea, lo que llamas destino, no es otra cosa que el fruto de semillas plantadas en tu interior tiempo atrás. A veces esas semillas fueron sembradas de manera consciente, con amor y claridad. Otras veces cayeron sin que lo notaras, como hojas llevadas por el viento de tus pensamientos automáticos. Lo cierto es que, quieras o no, todos somos jardineros de nuestra existencia. Y el jardín que cultivamos se nutre de nuestras intenciones. La intención es como un hilo invisible que une tu presente con tu futuro. No es un simple deseo superficial, sino una energía dirigida que nace del corazón y se sostiene en la mente. El deseo dice, ojalá ocurra. La intención declara, así será. Esa diferencia marca el rumbo de nuestra vida. Una intención auténtica tiene la fuerza de una semilla cargada de vida, lista para florecer en cuanto encuentra el terreno adecuado. Los antiguos lo sabían bien. En los templos de Babilonia, los sacerdotes enseñaban a sus discípulos a formular intenciones en el silencio de la noche, porque afirmaban que en esas horas la tierra de la conciencia era más receptiva. Los sabios toltecas decían que cada pensamiento cargado de emoción era una semilla lanzada al campo de lo invisible y que el universo respondía inevitablemente a lo sembrado. Los alquimistas hablaban del arte de plantar símbolos, convencidos de que toda transformación comenzaba con una imagen sembrada en el alma. Se cuenta que, en un valle verde rodeado de montañas azules, vivía una mujer llamada Naira. Desde niña, había sentido fascinación por las flores y dedicaba sus días a cultivar un pequeño jardín frente a su casa. Sin embargo, la tierra de aquel valle era dura y seca, y a pesar de sus cuidados, pocas plantas crecían con fuerza. Frustrada, Naira se preguntaba por qué su jardín no florecía como ella soñaba. Una tarde, mientras intentaba regar unas semillas, se le acercó una anciana que caminaba apoyada en un bastón de madera. Llevaba colgadas del cuello pequeñas bolsitas de lino, cada una llena de semillas de colores distintos. La anciana se detuvo, miró el terreno y le dijo: «Tu tierra es fértil, pero no has aprendido a sembrar con intención. No basta con arrojar semillas al azar y esperar milagros. Cada semilla debe plantarse con una visión clara, con un cuidado preciso y con el amor de quien sabe que en esa semilla ya habita el árbol completo». Dicho esto, le entregó una bolsita de semillas doradas y le explicó que esas semillas respondían directamente al corazón de quien las plantara. Esa noche, Naira meditó en lo que realmente deseaba para su vida. Descubrió que más allá de querer flores hermosas, lo que anhelaba era compartir belleza con su comunidad, crear un espacio donde las personas pudieran reencontrarse con la calma. Al día siguiente,
Con esa intención clara, tomó una semilla dorada, la sostuvo en sus manos y le susurró: «Te planto para que seas paz y alegría para quienes crucen mi jardín». Con cuidado la enterró en la tierra. Pasaron los días, y contra toda lógica, aquella semilla germinó en una planta que creció fuerte y brillante, llena de flores azules que parecían reflejar el cielo. Con el tiempo, Naira repitió el proceso con cada semilla, siempre plantando con un propósito específico. Su jardín se transformó en un lugar mágico, donde cada flor parecía guardar un mensaje. Los viajeros que pasaban por el valle sentían paz al recorrerlo, y los niños encontraban alegría jugando entre sus colores. El jardín de Naira se convirtió en un espejo de sus intenciones, y ella comprendió que lo mismo ocurría en la vida. Lo que sembramos en el corazón germina tarde o temprano en la realidad. La historia de Naira revela el poder que todos llevamos dentro. Nuestras intenciones son semillas invisibles que plantamos cada día, ya sea con nuestras palabras, pensamientos o emociones. El problema es que muchas veces sembramos sin darnos cuenta. Decimos frases como «nunca lograré esto» o «no merezco aquello», y esas palabras se convierten en semillas de limitación. Pensamos una y otra vez en nuestros miedos, y ellos brotan como maleza en el jardín de la vida. La invitación es a despertar como jardineros conscientes, eligiendo qué queremos plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo se cultiva un jardín interior fértil? Primero, con claridad. Una intención confusa es como lanzar semillas al viento. Pocas llegarán a tierra. Necesitas saber con exactitud qué deseas ver florecer. Después, con emoción auténtica. El alma dormida responde a vibraciones y solo germinan las semillas que se plantan con la energía del corazón. Y finalmente, con paciencia. Ningún jardín florece de un día para otro. Hay que regar, cuidar, confiar. Lo mismo ocurre con las intenciones. Se siembran hoy, se cultivan en silencio y florecen en el tiempo perfecto. La práctica es sencilla. Cada noche, antes de dormir, escribe en un cuaderno tu intención más profunda, formulada en presente y con el poder del yo soy. Por ejemplo, yo soy salud, yo soy creatividad, yo soy abundancia. Luego, cierra los ojos, respira y visualiza esa intención como una semilla luminosa que colocas en el suelo fértil de tu inconsciente. Hazlo durante 7 noches seguidas. Notarás que tus sueños empiezan a hablarte con símbolos relacionados, que tu energía diaria cambia, que poco a poco la realidad comienza a alinearse con lo sembrado. El jardín de la vida no es un espacio lejano ni inaccesible, es tu mente, tu corazón, tu inconsciente. Todo lo que piensas y sientes, todo lo que declaras y repites, son semillas. Pregúntate entonces, ¿quieres un jardín lleno de flores que inspiren o un terreno cubierto de maleza? La elección es tuya, y cada instante es una oportunidad para sembrar de nuevo. El misterio es que incluso las semillas del pasado, aquellas que parecen haber germinado en dolor o fracaso, pueden transformarse. Así como un jardinero arranca la hierba y vuelve a plantar, también tú puedes arrancar pensamientos viejos y reemplazarlos con nuevas intenciones. No estás condenado a lo que sembraste ayer. El jardín está vivo y siempre dispuesto a renovarse. Recuerda que la vida escucha. El universo entero es sensible a tus intenciones. Cuando siembras con miedo, atraes más miedo. Cuando plantas con confianza, atraes confianza. Cuando siembras con amor, cosechas milagros. Esa es la ley invisible que sostiene todo. Por eso, honra cada palabra, cada pensamiento y cada emoción como si fueran semillas sagradas, porque lo son. El jardín de Naira floreció porque comprendió este secreto. El tuyo también puede florecer. Solo necesitas despertar a la conciencia de que cada día estás sembrando. Sé cuidadoso con lo que plantas. Sé paciente con lo que esperas. Y sobre todo, sé amoroso con el terreno de tu propia alma. Porque allí, en ese espacio interior, se encuentra el verdadero poder de tu vida.
Capítulo 7. El arte de soltar. Aferrarse es un instinto profundo del ser humano. Nos aferramos a las personas, a los objetos, a las creencias, a las heridas del pasado, incluso a los miedos que nos hieren. Pensamos que cuanto más apretamos algo entre nuestras manos, más seguro permanecerá. Pero el universo, con su sabiduría infinita, nos enseña una y otra vez que la verdadera plenitud no se encuentra en retener, sino en aprender a soltar. Soltar no es perder, como muchos temen, sino liberar el cauce para que la vida fluya con naturalidad. Aferrarse es estancarse, soltar es permitir que la corriente nos lleve hacia donde debemos estar. Desde tiempos antiguos, los sabios de diferentes culturas hablaban de este misterio. Los taoístas comparaban la vida con un río y enseñaban que el agua fluye porque no se aferra a ninguna forma. Los budistas recordaban que el sufrimiento nace del apego y que la libertad llega cuando soltamos incluso nuestra necesidad de controlar. Los alquimistas decían que no hay transformación sin renuncia, que para que el oro aparezca hay que quemar lo viejo. Todos coincidían en que el arte de soltar es el primer paso hacia la libertad interior. Se cuenta que en una ciudad amurallada vivía un hombre llamado Kael, conocido por su gran colección de objetos preciosos. Había heredado cofres de joyas, tapices, instrumentos musicales y manuscritos antiguos. Pero lo que al principio era un tesoro se convirtió con los años en una prisión. Kael temía perder sus posesiones y apenas dormía pensando en ladrones o incendios. Sus amigos lo visitaban cada vez menos, porque él nunca hablaba de otra cosa que no fueran sus temores y la obsesión de proteger lo que tenía. Un día llegó al pueblo un anciano peregrino. Al ver la angustia de Kael, le contó una historia. Hace mucho tiempo, un sabio llevaba consigo una vasija de cristal que consideraba su bien más valioso. Un día, al cruzar un río, la vasija se resbaló de sus manos y se rompió contra las piedras. El sabio sonrió y dijo: «Me alegra que se haya roto ahora, porque ya estaba rota en mi corazón. Comprendí que todo lo que poseo está destinado a transformarse y no me pertenece eternamente». Desde ese día, fue libre. Las palabras del peregrino quedaron resonando en Kael. Esa misma noche, incapaz de dormir, se levantó y comenzó a abrir los cofres de su casa. Con el corazón temblando, escogió un tapiz y lo regaló a un vecino que pasaba necesidad. Después, entregó un instrumento musical a un niño que soñaba con aprender. Con cada objeto que soltaba, en lugar de sentir pérdida, experimentaba alivio. Sus manos se vaciaban, pero su corazón se llenaba de ligereza. Poco a poco comprendió que las posesiones no eran su verdadera riqueza, sino cadenas que lo ataban al miedo. El relato de Kael es un espejo para todos. No siempre nos aferramos a objetos visibles. A veces, retenemos recuerdos que ya cumplieron su función, o relaciones que dejaron de crecer, o creencias que nos limitan. Nos aferramos por costumbre, por miedo al vacío, por temor a lo desconocido. Pero lo que no soltamos nos aprisiona. Soltar es confiar en que, al dejar ir, abrimos espacio para lo nuevo. Es reconocer que la vida siempre nos ofrece más cuando tenemos las manos libres. El arte de soltar no significa abandonar lo que amamos, sino permitir que cada cosa ocupe su lugar natural. Quien ama de verdad sabe soltar, porque entiende que el amor no se aferra, sino que respeta y libera. Quien confía en la vida suelta, porque reconoce que nada muere sin dar paso a un renacer. El árbol que no suelta sus hojas en otoño se marchita. El río que no suelta sus aguas se estanca. Así también el alma que no aprende a soltar se convierte en prisionera de sí misma. Muchas veces confundimos soltar con rendirse, pero son caminos distintos. Rendirse es renunciar a la vida. Soltar es abrazarla. Rendirse es dejar que el miedo decida. Soltar es confiar en el misterio.
Soltar no significa que no nos importe. Significa que aceptamos el fluir natural de las cosas. Significa que dejamos de resistirnos a lo inevitable y aprendemos a caminar ligeros, sin la carga de lo que ya no nos sirve. La práctica de soltar comienza en lo pequeño. Podemos empezar por observar qué cosas acumulamos sin sentido. Objetos guardados que nunca usamos, palabras que repetimos aunque nos hieren, emociones que conservamos aunque ya cumplieron su papel. Cada vez que soltamos algo, creamos un espacio, y en ese espacio, la vida coloca algo nuevo. Así descubrimos que el vacío no es amenaza, sino promesa. El vacío es la cuna de la transformación. Una forma sencilla de practicar este arte es hacer un ritual de renuncia consciente. Escoge algo de tu vida que ya no refleje quién eres hoy. Puede ser un objeto, una idea, un hábito. Sosténlo en tus manos y di en voz alta: te agradezco lo que me diste, pero ahora te dejo ir para abrir espacio a lo nuevo. Luego suéltalo con confianza. Este gesto, aunque parezca simple, tiene un poder inmenso porque enseña a tu inconsciente que soltar no es perder, sino ganar libertad. El verdadero arte de soltar se vive también en el interior. No basta con dejar ir lo externo. Necesitamos aprender a soltar pensamientos obsesivos, resentimientos, culpas. Aferrarnos a lo que nos lastima es como sostener brasas encendidas. Al final somos nosotros quienes nos quemamos. Soltar el resentimiento es regalarse paz. Soltar la culpa es permitir que el alma respire. Soltar la necesidad de control es abrirse a la confianza. Cada vez que soltamos algo que nos ata, damos un paso hacia la libertad. El misterio más profundo de este arte es que cuando soltamos, la vida siempre nos sorprende con más. A Kyle, el coleccionista, lo que más lo conmovió no fue deshacerse de sus tesoros, sino descubrir que al hacerlo ganó amigos, confianza y serenidad. Cuando soltó el peso de su obsesión, se abrió a la abundancia verdadera. La alegría de vivir sin miedo. Así ocurre siempre. Lo que dejamos ir regresa transformado o da paso a algo mejor. El universo nunca deja vacío un espacio que se libera con amor. Aprender a soltar es, en el fondo, aprender a confiar. Confiar en que la vida sabe más que nuestro control, en que el río conoce su cauce mejor que quien se aferra a la orilla. Confiar en que soltar no es final, sino inicio. Que cada hoja que cae prepara el brote de la primavera. Que cada despedida abre camino a un nuevo encuentro. Que cada pérdida encierra una semilla de renacimiento. Hoy puedes preguntarte, ¿qué necesito soltar para ser más libre? Tal vez sea un objeto, tal vez una emoción, tal vez una idea que ya no refleja tu verdad. Atrévete a dejarlo ir. Hazlo con gratitud, no con resentimiento. Reconoce lo que te dio y despídelo con amor. Porque cuando sueltas, no pierdes. Recuperas tu espacio, tu energía, tu vida. El arte de soltar es un camino que nunca termina. Cada etapa de la existencia nos invita a dejar atrás algo para dar la bienvenida a lo nuevo. Así nos convertimos en viajeros ligeros, capaces de recorrer el camino sin cargar más de lo necesario. Y entonces comprendemos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la libertad de avanzar con las manos abiertas y el corazón disponible. Capítulo 8. El espejo interior. El mundo que percibimos a nuestro alrededor no es más que un reflejo del mundo que llevamos dentro. Cada gesto que vemos, cada palabra que escuchamos, cada situación que enfrentamos, es como un espejo que nos devuelve partes de nuestra propia esencia. Sin embargo, la mayoría de las veces creemos que los demás son la causa de nuestras emociones, cuando en realidad son solo superficies pulidas que revelan lo que ya existe en nuestro interior. El espejo no inventa, solo muestra. Y cuando comprendemos este misterio, descubrimos que todo lo que nos rodea se convierte en un maestro. Desde tiempos antiguos, los sabios enseñaban que la vida exterior
es la proyección del estado interior. Los egipcios hablaban del corazón como un espejo donde los dioses leían la verdad del alma. Los budistas enseñaban que la realidad es como la luna reflejada en un lago. Lo que vemos fuera es solo el eco de lo que vibra dentro. Los alquimistas, por su parte, decían que el universo es un espejo vivo que responde a cada pensamiento y emoción, multiplicando en el mundo lo que nace en nuestro corazón. Se cuenta que en una aldea rodeada de montañas había un hombre llamado Elior, conocido por su carácter irritable. Siempre se quejaba de que los demás lo trataban con dureza, que el pueblo era hostil y que la vida le negaba la bondad. Un día, cansado de tanto sufrimiento, decidió marcharse y buscar un lugar donde la gente fuera distinta. Caminó durante días hasta llegar a un valle en el que se levantaba un templo de piedra blanca. En la entrada del templo había un anciano que lo recibió con una sonrisa serena. Elior le contó su historia y le pidió quedarse allí, convencido de que en ese lugar encontraría por fin la paz que le negaban en su aldea. El anciano lo condujo a una sala circular con muros de cristal. En esa sala, Elior escuchó voces que lo insultaban, lo juzgaban y lo despreciaban. Furioso, salió corriendo y gritó al anciano: «Este lugar es peor que mi aldea. Aquí las voces son crueles y el ambiente es insoportable». El anciano lo miró con calma y le explicó: «Este templo es un espejo. No multiplica ni inventa nada. Solo devuelve lo que traes contigo. Si entras con rabia, escucharás rabia. Si entras con amor, recibirás amor». Confundido, Elior decidió volver a entrar, pero esta vez respiró profundamente antes de hacerlo. Recordó un momento en su infancia cuando alguien lo abrazó con ternura y dejó que ese recuerdo lo envolviera. Al entrar de nuevo en la sala de cristal, escuchó voces suaves que lo bendecían y lo animaban. Asombrado, comprendió que el anciano tenía razón. El templo reflejaba su interior. Y en ese instante se dio cuenta de que no había sido su aldea la que le negaba bondad, sino su propio corazón el que estaba cerrado. La historia de Elior revela una verdad que muchos temen mirar. El mundo que vemos afuera es un reflejo de lo que cultivamos adentro. Cuando nos irrita la impaciencia de alguien, quizá lo que vemos es nuestro propio miedo a no ser escuchados. Cuando nos duele la frialdad de otro, tal vez es porque aún no nos atrevemos a mostrarnos vulnerables. Y cuando nos maravilla la bondad de alguien, es porque esa bondad ya existe en nosotros y nos recuerda lo que podemos expandir. Cada encuentro, agradable o doloroso, es una oportunidad de conocernos mejor. El espejo interior no se limita a las personas, también se manifiesta en las circunstancias. Una crisis puede reflejar nuestra resistencia al cambio. Una pérdida puede mostrarnos cuánto nos aferramos. Una bendición inesperada puede revelar que, aunque dudemos, hemos cultivado semillas de fe y abundancia. Nada ocurre por azar. Todo lo que llega a nosotros es un reflejo de lo que somos capaces de mirar y transformar. La dificultad está en que el ego rechaza esa idea. Es más fácil culpar al mundo que mirarnos al espejo. Decimos: la gente es injusta, la vida es dura, el destino me castiga. Pero el espejo no castiga ni premia, solo refleja. Negar lo que nos devuelve es como romper el cristal, creyendo que así cambiaremos el rostro que vemos en él. El camino de la transformación comienza cuando dejamos de culpar y asumimos que si algo nos hiere afuera, es porque algo dentro pide atención. El arte de mirar el espejo interior no significa juzgarnos con dureza, sino reconocernos con compasión. Ver nuestros miedos, nuestras sombras, nuestras heridas, no para castigarnos, sino para abrazar y sanar. El espejo nos revela no solo lo que necesitamos transformar, sino también la luz que ya poseemos. Porque del mismo modo que refleja nuestras sombras, también refleja nuestras virtudes, la ternura, la creatividad, la valentía que a veces olvidamos.
Una práctica sencilla para trabajar con este espejo consiste en observar las emociones que surgen frente a los demás. Cada vez que algo te moleste profundamente de alguien, pregúntate, ¿qué parte de mí se refleja en esto? Y cuando algo te inspire o te llene de admiración, pregúntate lo mismo. ¿Qué parte de mí se está reconociendo en este reflejo? Así descubrirás que todos los encuentros son mensajes codificados que te muestran quién eres y en qué etapa de tu camino te encuentras. El espejo también enseña que no podemos cambiar a los demás a la fuerza, pero sí podemos transformarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, el reflejo cambia. Igual que Elior en la sala de cristal, al modificar lo que llevaba en su interior, descubrió un entorno distinto. El poder no está en exigir que los demás sean diferentes, sino en aprender a pulir el cristal de nuestro propio corazón. Cuando cultivamos paz, vemos paz. Cuando cultivamos gratitud, encontramos motivos para agradecer. Cuando cultivamos amor, el mundo se convierte en un espejo de amor. El misterio del espejo interior es que nos conduce a la unidad. Cuando comprendemos que todo lo externo es reflejo de lo interno, dejamos de ver enemigos y empezamos a ver maestros. Cada persona se convierte en un guía disfrazado, cada circunstancia en una lección oculta. La vida entera se revela como un espejo sagrado que nos acompaña en el viaje de recordar quiénes somos en esencia. No temas lo que el espejo te muestre. Incluso si al principio refleja dolor o sombra, recuerda que solo está mostrándote lo que pide sanación. Y cuando lo reconoces con humildad y amor, el reflejo comienza a transformarse. Así, paso a paso, el espejo interior deja de ser un lugar de juicio y se convierte en un altar de autoconocimiento. Recuerda esto, la vida no se equivoca. Todo lo que ves fuera tiene un propósito. Cada rostro, cada palabra, cada situación, es un espejo que te invita a mirar dentro. Si aprendes a leer esos reflejos con sabiduría, tu camino se llenará de comprensión y tu corazón se volverá más ligero. Porque entonces comprenderás que no hay nada contra ti, sino todo a tu favor, empujándote hacia la plenitud de tu propio ser. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción, encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Capítulo 9. El viaje de la sombra. En lo profundo del ser humano existe una región oculta, un territorio al que muchos temen mirar, la sombra. No se trata de un monstruo ajeno ni de un enemigo exterior, sino de aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o escondido. Son los miedos, los deseos no reconocidos, las emociones que aprendimos a callar porque alguien nos dijo que eran incorrectas. La sombra no desaparece porque la ignoremos. Permanece silenciosa, esperando ser reconocida. Y cuando la negamos demasiado tiempo, se manifiesta en formas inesperadas. En la ira que estalla sin motivo, en la tristeza que no comprendemos, en los conflictos que parecen repetirse una y otra vez. Desde tiempos antiguos, los sabios enseñaban que la luz verdadera solo se encuentra al abrazar la propia sombra. Los chamanes hablaban de descender a las cavernas interiores para encontrarse con los espíritus que guardaban la oscuridad, sabiendo que detrás de cada miedo se escondía un poder dormido. Los mitos griegos nos relatan viajes a los infiernos, no como condena, sino como rito de transformación. Quien se atreve a descender regresa renovado. Y los alquimistas recordaban que para obtener oro había que atravesar la negrura del anigredo, la fase oscura donde todo se descompone para renacer. Se cuenta que en una ciudad del desierto vivía una joven llamada Samira. Era conocida por su bondad y su sonrisa luminosa, pero en las noches solitarias sentía un peso que no lograba explicar. Tenía sueños en los que una figura oscura la perseguía, una sombra sin rostro que intentaba alcanzarla. Despertaba sudando y con miedo, convencida de que aquello era un mal presagio. Una tarde,
Mientras caminaba por el mercado, se cruzó con un anciano vidente que, al mirarla a los ojos, le dijo: «No huyas de tu sombra, pues ella es la guardiana de tu tesoro». Intrigada, Samira buscó al anciano y le pidió explicación. Él le habló del viaje que todo ser humano debe emprender tarde o temprano, el encuentro con lo que más teme de sí mismo. Le explicó que la sombra no es enemiga, sino una parte de nuestra alma que clama por integración. Si huyes, ella crecerá y te alcanzará. Si la enfrentas con amor, descubrirás que trae un regalo que solo a ti pertenece. Con esas palabras, el anciano le entregó una lámpara pequeña y le dijo: «Cuando estés lista, enciéndela y deja que te guíe hacia adentro». Esa noche, Samira encendió la lámpara y cerró los ojos. Se encontró caminando por un pasillo oscuro que parecía no tener fin. Allí, en medio de la penumbra, apareció la figura de sus sueños, la sombra sin rostro. El miedo la paralizó, pero recordó las palabras del anciano. Decidió detener su huida. Levantó la lámpara y preguntó con voz temblorosa: «¿Quién eres?». La figura se acercó lentamente, y cuando la luz iluminó su rostro, Samira se sorprendió al ver que tenía sus mismos ojos. Comprendió, con un estremecimiento, que esa sombra era ella misma. Las partes de su ser que había intentado negar, los enojos nunca expresados, la tristeza escondida detrás de su sonrisa, los deseos que cayó por miedo al juicio. En lugar de rechazarla, la abrazó. Y en ese instante, la sombra se deshizo en miles de luces diminutas que se integraron en su cuerpo. Samira sintió una fuerza nueva recorrer sus venas. La energía de lo que había reprimido ahora se convertía en poder creativo. Descubrió que su sombra no quería dañarla, sino recordarle que en su oscuridad también había sabiduría. La historia de Samira nos revela una verdad universal. La sombra no es el fin de la luz, sino su complemento. Todos tenemos una parte oculta que nos incomoda, pero negarla solo aumenta su fuerza. El verdadero viaje espiritual no consiste en volverse impecablemente bueno, sino en volverse completo. Y eso solo se logra integrando tanto la luz como la sombra. Muchos confunden espiritualidad con pureza rígida, creyendo que deben eliminar toda emoción incómoda. Pero la espiritualidad auténtica es abrazar la totalidad del ser. La ira, cuando se reconoce y se transforma, se convierte en coraje. La tristeza, cuando se permite, se convierte en compasión. El miedo, cuando se observa con calma, se transforma en intuición. Todo aquello que rechazamos guarda un don escondido. La sombra no es un castigo, es una maestra. El viaje de la sombra exige valentía, porque implica mirar dentro de uno mismo sin máscaras. Es un descenso hacia lo incómodo, hacia lo que evitamos. Pero en ese descenso encontramos libertad, porque cada vez que aceptamos una parte de nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos, y al dejar de luchar, la energía que gastábamos en ocultar se convierte en fuerza para crear, amar y vivir plenamente. ¿Cómo podemos emprender este viaje en nuestra vida cotidiana? Comenzando por observar nuestras reacciones más intensas. Pregúntate, ¿qué es lo que más critico en los demás? Probablemente refleja algo que rechazo en mí. ¿Qué emociones trato de evitar? Allí está la puerta a mi sombra. ¿Qué me da más miedo reconocer de mí mismo? Allí se esconde mi tesoro. Luego, en lugar de rechazar lo que encuentres, acógelo con curiosidad. Escríbelo, medítalo, respíralo. Imagina que conversas con esa parte de ti y pregúntale qué quiere enseñarte. La sombra siempre tiene un mensaje, y suele ser un mensaje de poder. El misterio es que, cuando integramos la sombra, no solo nos liberamos a nosotros mismos, también liberamos a quienes nos rodean, porque dejamos de proyectar nuestras heridas en los demás. Ya no necesitamos culpar ni herir, porque reconocemos que la batalla siempre estuvo dentro. Así, las relaciones se vuelven más auténticas, más libres,
Ya no exigimos que los demás llenen nuestros vacíos, porque hemos aprendido a habitarlos con amor. Samira regresó de su viaje interior con una mirada distinta. Ya no temía a sus sueños ni a la oscuridad. Comprendió que su sombra era una aliada y que al abrazarla había recuperado partes perdidas de su ser. Su sonrisa seguía siendo luminosa, pero ahora era más real, porque no ocultaba nada. Era la sonrisa de alguien que había dejado de huir de sí misma. Ese es el regalo del viaje de la sombra. Descubrir que en la oscuridad también habita la luz, que lo que tememos de nosotros mismos no es un obstáculo, sino un puente hacia una fuerza más profunda, que ser completos no significa ser perfectos, sino aceptar cada fragmento de nuestra humanidad. Así como el día necesita de la noche para existir, también nuestra alma necesita de la sombra para desplegar su verdadera luz. Por eso, cuando la sombra aparezca en tu vida, en un sueño inquietante, en una emoción que incomoda, en un encuentro que te duele, no huyas. Mira de frente, enciende tu lámpara interior y recuerda que lo que ves es parte de ti, esperando ser reconocido. Porque en ese abrazo silencioso se encuentra la verdadera alquimia, transformar la oscuridad en sabiduría y la sombra en poder. Capítulo 10. El lenguaje de la gratitud. Hay un idioma universal que no necesita traducción, un lenguaje que abre puertas invisibles y transforma realidades sin necesidad de gritos ni discursos. Ese lenguaje es la gratitud. No se trata de una fórmula de cortesía, de un simple gracias repetido por costumbre, sino de un estado profundo del alma que reconoce la belleza de lo que existe y honra la vida tal como se presenta. La gratitud es una vibración que conecta directamente con la abundancia, porque allí donde hay reconocimiento florece la plenitud. En nuestra prisa cotidiana olvidamos detenernos a agradecer. Queremos más y más, y en esa carrera desenfrenada nos volvemos ciegos a lo que ya tenemos. Pero la vida, con su sabiduría silenciosa, responde a nuestra actitud. Quien vive desde la carencia solo percibe falta. Quien vive desde la gratitud descubre tesoros ocultos en lo más simple. La gratitud no cambia necesariamente lo que ocurre afuera, pero transforma radicalmente lo que ocurre dentro. Y al cambiar lo interno, el reflejo externo también se modifica. Desde tiempos ancestrales, la gratitud fue considerada una práctica sagrada. Los pueblos originarios ofrecían cantos de agradecimiento al sol cada amanecer, no porque lo hubieran ganado, sino porque reconocían que la luz era un regalo. Los antiguos agricultores enterraban ofrendas en la tierra antes de sembrar,